Las hormonas tiroideas van a ser distribuidas en sangre hacia todo el organismo y a través de esta vía van a llegar a las células diana, es decir, aquellas células donde van a cumplir alguna función importante y que va a ser principalmente la regulación de algún proceso biológico importante o alguna función fisiológica importante. La T3 y la T4 ambas van a ingresar a la célula, pueden entrar por difusión o por la mediación de transportadores, ¿sí? A través de transportadores. Una vez dentro de la célula, la que tiene actividad biológica es la T3, la triiodotironina. Por lo tanto, la T4 se tiene que transformar en T3 y esto es gracias a las desiodinasas que están en la célula. Las desiodinasas se van a encargar de formar la T4 en T3 y ahora sí la T3, que es la que tiene una acción biológica, va a regular algún proceso. En este caso, la T3 va a entrar, fíjense como ven en la imagen, va a entrar al núcleo, se va a unir a su receptor, fíjense que son receptores de tipo citoplasmáticos, y en este caso, la unión T3 con el receptor van a unirse a elementos de respuesta tiroidea que están en el ADN y van a estimular la transcripción de diversos genes, ¿sí? Es decir, y de esta manera va a aumentar también la traducción y la síntesis de diversas proteínas. Y estas proteínas van a estar vinculadas en diferentes procesos. Por ejemplo, la unión T3 con su receptor va a inducir la síntesis de bombas sodio-potasio, ATPasa, enzimas gluconeogénicas, enzimas respiratorias, proteínas relacionadas con la cadena pesada de la miosina, receptores de tipo beta-adrenérgico y muchas otras proteínas que participan en procesos celulares muy importantes. Es decir, que va a activar la T3, va a estimular la síntesis y la producción de diversos tipos de proteínas. Como ya lo vieron en teoría, y lo vimos también en la diapositiva anterior, las hormonas tiroideas con su unión al receptor inducen la transcripción de genes, ¿sí? Luego la traducción del ARN mensajero, por lo tanto que finalmente estimulan la síntesis de nuevas proteínas. Y estimulan la síntesis de proteína involucrados con el crecimiento, con el desarrollo del sistema nervioso central y también con el sistema cardiovascular y el metabolismo que vamos a ver en la actividad práctica. En respecto de la relación de las hormonas tiroideas con el sistema cardiovascular, ya lo vimos, por lo menos en parte, cuando vimos fisiología cardiovascular y vimos el efecto, por ejemplo, de las hormonas tiroideas en la frecuencia cardíaca y por ende también el efecto de las hormonas tiroideas en el gasto cardíaco. Y en este trabajo práctico vamos a ver el efecto de las hormonas tiroideas sobre el metabolismo. Vamos a ver un aumento de mitocondrias, un aumento de la bomba sodio-potasio ATPasa, un mayor consumo de oxígeno, una mayor absorción de glucosa, una mayor glucogenia, una mayor glucogenólisis, también el aumento de la lipólisis, el aumento de la síntesis de proteína y el aumento finalmente también del metabolismo basal. Sí, el aumento de la absorción de glucosa, el consumo de oxígeno, la lipólisis, la glucogenólisis, todos estos procesos van a conducir finalmente al aumento del metabolismo basal de la célula. Por lo tanto, como vimos recién, las hormonas tiroideas aumentan la tasa metabólica basal. Estas hormonas van a aumentar la síntesis de proteínas relacionadas con el metabolismo celular, por eso al aumentar la síntesis de estas proteínas aumenta el metabolismo celular y si aumenta el metabolismo de la célula va a haber un mayor consumo de oxígeno y también va a haber producción de calor. Estas son dos formas en las que se puede medir la tasa metabólica basal. O se evalúa el consumo de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno, o se mide la producción de calor. En el trabajo práctico
para ver el efecto de las hormonas tiroideas, se va a medir la tasa metabólica basal. Y en este caso se va a medir a través del consumo de oxígeno. Lo vamos a ver en ratas, como vamos a ver más adelante, y lo que vamos a evaluar es el consumo de oxígeno. El aumento del consumo de oxígeno depende del aumento de los sustratos, ¿sí?, para la oxidación, del aporte de sustratos para la oxidación. La T3, que era, recuerden, la que era biológicamente activa, va a aumentar la absorción de glucosa en el tubo digestivo y también el recambio de glucosa, ¿sí?, la captación, la oxidación, la síntesis de glucosa, ¿sí?, estos tres procesos aumentan. Al aumentar el sustrato, aumentar la disponibilidad de glucosa y también aumentar su oxidación, ¿sí?, va a aumentar el metabolismo de la célula y por ende el consumo de oxígeno, porque recuérdense, para la oxidación se necesita el consumo de oxígeno. En el tejido adiposo, ¿sí?, la T3 va a inducir enzimas que participan en la síntesis de ácidos grasos y también va a fomentar la lipólisis mediante el aumento del número de los receptores beta-adrenérgicos. Por lo tanto, acá estamos teniendo la síntesis de ácido graso, pero también degradación de lípidos, ¿sí?, a través de la lipólisis. Estos procesos me van a aumentar la tasa metabólica basal. Y finalmente, la T3 también va a producir un incremento en el recambio de las proteínas, ¿sí?, y esto también va a aumentar la cantidad de sustratos disponibles para la oxidación. Entonces, la T3 aumenta los sustratos disponibles para la oxidación, tanto la glucosa como los ácidos grasos, como las proteínas. Y al aumentar los sustratos para la oxidación, ¿sí?, y además las proteínas aumenta la síntesis de las proteínas que participan en la oxidación de estos sustratos, por ende va a aumentar el consumo de oxígeno. Y esto es lo que vamos a medir posteriormente en el trabajo práctico, ¿sí?, se va a medir a través del simulador y se va a medir el consumo de oxígeno en ratas. ¿Sí? Específicamente el trabajo práctico va a ser en ratas y para evaluar el efecto de las hormonas tiroideas y la acción de las hormonas tiroideas vamos a medir consumo de oxígeno como medidor de la tasa metabólica, así como un indicador de la tasa metabólica basal. ¿Y cómo se regula la liberación de estas hormonas? Bien, se regula a través del eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. El hipotálamo, ¿sí?, específicamente neuronas del núcleo arcuato y de la eminencia media, van a sintetizar y secretar la hormona liberadora de tirotrofina, que es la TRH. Va a liberar y a través de la circulación portal va a llegar hacia la hipófisis, específicamente la hipófisis anterior, y allí va a estimular a las células tirotrofas para que liberen TSH. La TSH va a estimular a las células foliculares de la tiroides para que estimulen, ¿sí?, para que aumenten la síntesis y aumenten la secreción de T3 y de T4. Cuando aumentan mucho la concentración de T3 y T4 en circulación, lo que se va a producir es una retroalimentación negativa, es decir, que el aumento marcado de T3 y T4 en circulación va a inhibir la liberación de TRH, es decir, de la hormona liberadora de tirotrofina. Y de esta manera se libera menos TSH y si se libera menos TSH se libera menos T3 y T4. Entonces, esta es la regulación que se da de la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas que se produce a través de una retroalimentación negativa. La TSH, ¿sí?, entonces vamos a decir que es la hormona estimuladora de la tiroides y va a producir un aumento de la producción y de la liberación de las hormonas tiroideas. La TSH, entonces dijimos, aumenta la producción y la liberación de las hormonas tiroideas y lo hace en diferentes aspectos y en diferentes pasos de la síntesis. Va a tener una acción inmediata, una acción intermedia y una acción a largo plazo. La acción inmediata, ¿sí?, es decir, a corto plazo, se va a dar porque la TSH estimula la endocitosis de la tiroglobulina. Recuerden que la tiroglobulina se unía a la megalina y ahí se endocitaba, entonces la TSH estimula la endocitosis, de esta manera va a estimular posteriormente la secreción de esta hormona. Estimula la captación
de iodouro. ¿Por qué? Porque estimula ese transportador NIS que estaba en la membrana vasolateral, que cotransportaba iodouro y sodio. Entonces estimula este transportador NIS, por lo tanto aumenta la captación de iodouro, que es fundamental para la síntesis de la hormona tiroidea. También aumenta, ¿sí?, la entrada de glucosa a la célula tiroidea, que es importante porque es importante para producir el NADPH. Y también la TSH a corto plazo o a través de la acción inmediata va a producir la degradación y la liberación de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, la TSH va a actuar en todos estos carteles, ¿sí?, en todos estos pasos señalizados en amarillo. La TSH estimula la captación de iodouro, estimula el ingreso de la captación de glucosa, ¿sí?, el ingreso de glucosa, ¿por qué? Porque la glucosa a través de la vía de las pentosas produce NADPH. Y el NADPH es importante, ¿por qué? Porque es utilizado por la tiroperoxidasa para poder oxidar el yodo, ¿sí?, para poder utilizar el iodouro. Por lo tanto, es importante y es fundamental el ingreso de glucosa. Y la TSH lo que hace es aumentar la entrada de glucosa para que se produzca NADPH, para que todo ese iodouro que se captó pueda ser oxidado. También, como dijimos, la TSH estimula la endocitosis de la tiroglobulina y estimula también la degradación y la liberación de T3-T4 a circulación. Por lo tanto, como vemos claramente, estimula tanto la producción de hormonas tiroideas como la liberación de hormonas tiroideas hacia la sangre, ¿sí?, hacia circulación. Esto se va a producir a corto plazo. Como acción intermedia, se va a producir el aumento de la expresión de proteínas, es decir, que no solamente estimula diferentes pasos, diferentes etapas, sino también como acción intermedia aumenta la síntesis de algunas proteínas. Por ejemplo, aumenta la síntesis de tiroglobulina, aumenta la síntesis del transportador NIS, es decir, anteriormente vimos que estimulaba la acción del transportador NIS, bueno, también aumenta la síntesis de este transportador, tiene una acción intermedia de mediano plazo. Aumenta la síntesis de la tiroperoxidasa y también aumenta la síntesis de la megalina, que era el receptor de la tiroglobulina. Como acción a largo plazo, se va a producir la hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares, es decir, el aumento del tamaño y el aumento de la cantidad de células. Recuerden que hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula e hiperplasia el aumento de células. Por lo tanto, en la tiroides se dan las dos cosas, hipertrofia e hiperplasia. ¿De quién? De las células foliculares, ¿sí?, que sintetizaban las hormonas tiroideas. Y esto se produce por efectos inductores del crecimiento que tiene específicamente la TSH sobre las células tiroideas. Es decir, que siempre que la TSH esté aumentada, como tiene un efecto inductor del crecimiento sobre la tiroides, sobre las células, ¿sí?, las células específicamente foliculares, lo que se va a ver es un aumento del tamaño de la tiroides porque hay hipertrofia e hiperplasia, y a eso se denomina bocio, que es como ven en la imagen. Eso es bocio y se da por el aumento de la TSH y por los efectos relacionados con el crecimiento que tiene esta hormona. Cuando se altera la síntesis de las hormonas tiroideas, se van a producir dos patologías, hipertiroidismo e hipotiroidismo. El hipertiroidismo va a ser cuando los tejidos están expuestos a una cantidad elevada de hormonas tiroides, es decir, hay una alta concentración de T3 y T4 en sangre, en circulación. Y va a haber diferentes causas. Puede haber causa primaria, secundaria y terciaria. La causa primaria es si la tiroides en sí produce altas cantidades de hormonas tiroideas, es decir, que esas células foliculares de la tiroide por alguna razón producen mayor cantidad de hormonas tiroideas. Si es de causa secundaria, va a ser cuando la hipófisis libera mucha TSH. Al liberar mucha TSH se va a estimular mucho a la tiroides, y al estimular mucho la tiroides se van a producir
una alta cantidad de T3 y T4. Entonces, causa secundaria es cuando se altera la hipófisis y libera mucha, ¿sí? Una alta concentración de TSH. Y finalmente, la causa terciaria es cuando hay una alteración del hipotálamo que libera mucho TRH. Entonces, al liberar una alta cantidad de TRH, esa TRH estimula a las células productoras de TSH, las células tirotrofas, y van a aumentar la liberación de TSH, que finalmente aumenta la síntesis y secreción de T3 y T4. Entonces, en este caso tenemos hipertiroidismo primario si el problema es la tiroides, secundario si el problema es de la hipófisis y terciario si el inconveniente y la alta secreción de hormonas se encuentra en el hipotálamo. Otra alteración que se puede detectar en la concentración o en las hormonas tiroideas es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando los tejidos están expuestos a bajas concentraciones de hormonas tiroideas, es decir, que en sangre hay una baja concentración de T3 y T4. Y en este caso vamos a encontrar también causa primaria, secundaria o terciaria. Si es una causa primaria, la tiroides por alguna razón produce bajas cantidades de hormonas tiroideas. Puede ser, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿sí? De Hashimoto, que lo van a ver bien en fisiopatología, pero bueno, sepan bien que hay alteraciones primarias, alteraciones de la tiroides, que hace que la tiroides produzca una baja concentración de T3 y T4. Al estar baja la concentración de T3 y T4, la TSH va a estar alta, porque recuerden que se regulaban a través de retroalimentaciones negativas. Entonces, al estar baja la T3 y T4, no va a producir una inhibición de la hipófisis, por lo tanto no se va a inhibir la liberación de TSH, entonces se va a aumentar la liberación de TSH. Si se pierde o está muy disminuida esa retroalimentación negativa que ejercían la T3 y T4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay bajas concentraciones de T3 y T4. En el caso de la causa secundaria, ¿sí? El problema de la hipófisis, es decir, en este caso la hipófisis por alguna razón libera poca TSH y si es terciaria el hipotálamo libera poco TRH. En estas situaciones vamos a ver que hay baja T3 y T4, sí, por eso tengo hipotiroidismo, pero vamos a tener bajas concentraciones de TSH. Entonces, en este caso, vamos a tener bajas concentraciones de TSH. ¿Por qué? Porque o el problema está en la hipófisis que libera poco TSH, o el problema está en el hipotálamo que no libera TRH, y si no se libera TRH tampoco se libera TSH. Por ende, el hipotiroidismo se va a diagnosticar con la baja concentración de T3 y T4, pero para analizar un poquito más sobre el tipo de hipotiroidismo, o en realidad a qué nivel se produciría la alteración, ¿sí? En qué parte del eje regulatorio está alterado, en ese caso también tenemos que ver la TSH. Si está aumentada va a ser de causa primaria y si está disminuida puede ser de causa secundaria o de causa terciaria. En el FisioEx, cuando ingresen van a ver esta pantalla. Todo este equipamiento que ven acá es para medir el consumo de oxígeno, es decir, que está midiendo la tasa metabólica basal. Si pueden observar abajo, ¿sí? En el cuadro abajo dice mililitros de oxígeno por minuto, es decir, mide la cantidad de oxígeno consumido por minuto. Y a la derecha vemos 3 ratas, normal, ¿sí? Sin tiroides y sin hipófisis, es decir, tiroidectomizadas e hipofisectomizadas. Lógicamente este experimento me pone una rata de cada tipo, la normal va a ser el control, ¿sí? El resto lo voy a comparar con el control. Pero tengan en cuenta que en realidad en un experimento no va a haber una sola rata, tenemos que tener un N, ¿sí? Es decir, una cantidad de animales que sean estadísticamente significativos, es decir, que me permitan obtener resultados con relevancia estadística.